Muy buenas noches, es miércoles, esto es Alicante Hoy y aquí estamos como cada semana dispuestos a amenizarles la noche, a contarles cosas que ocurren en esta ciudad, en esta provincia, en este país también, hablarles de actualidad, hablarles de nuestros municipios, de planes para el fin de semana, de escapadas que pueden realizar y bueno, pues de sectores empresariales también. Esa mezcla que hacemos cada miércoles para llevarles a sus hogares entretenimiento y también información. Bien, como saben, siempre comenzamos hablando de actualidad y lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, ¿Cómo buenas estás? noches, estupendamente, gracias. Bueno, semana de polémica en torno a los aforamientos, ¿no? ¿Crees tú que ha estado ahí la actualidad esta semana, Pedro, o hay algún otro tema que Sí, los aforamientos también? Y la trampa que ha hecho Pedro Sánchez utilizando la ley de violencia de género para que el Senado no pueda vetar los presupuestos. Sí, son los dos temas, sin duda. Los aforamientos, la propuesta de Pedro Sánchez, sorprendente, digo sorprendente en negativo, vamos, no en positivo, Sí. porque dice que se supriman los aforamientos, lo cual suena muy bien y me parece estupendo, es algo que he venido defendiendo desde hace muchísimo tiempo, pero comenta en su propuesta que deben suprimirse los aforamientos para los delitos que cometan los políticos que no sean en el ejercicio de sus funciones. Bien, en primer lugar habría que decir lo que es el aforamiento, porque quizás mucha gente no entiende lo que significa. El aforamiento es que no te juzga el juez que te corresponde, sino que te juzga otro juez de un tribunal superior. Para entendernos, un diputado de Alicante que comete un delito no lo va a juzgar los juzgados de Alicante, sino que será juzgado por el Tribunal Supremo. Hablamos de un diputado en el Congreso de los Diputados. Y si fuera un diputado en las Cortes Autonómicas, por Alicante también, lo juzgaría el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y no los juzgados de Alicante. ¿Eso qué implica para ese político? ¿Le Dos beneficia? ventajas. ¿Tiene Sí, ventajas? dos ventajas. Las ventajas son claras. Primero, que el proceso va a durar muchísimo más tiempo, porque el Tribunal Supremo está absolutamente sobrecargado y el proceso, lo hemos visto, hablamos de años o décadas, bueno, o década, más que década y años, décadas sumados años. Y la segunda ventaja es que el juez que lo va a juzgar, en mi opinión, va a ser menos imparcial. ¿Por qué? Porque los tribunales superiores son los que realmente están politizados. Un juez de Alicante, de un juzgado de lo penal, magistrados de la Audiencia Provincial, esos jueces no están politizados. Claro. Son jueces de carrera, también lo son los del Tribunal Supremo, por supuesto, pero ya ahí entran criterios de designación política, de compensación de favores, están en otro nivel, evidentemente. Claro. Con lo cual, tampoco lo va a juzgar alguien de la propia ciudad o del propio lugar donde se ha cometido el delito, y eso ellos lo ven claramente como una ventaja. Y digo ellos, los políticos, porque llevamos años hablando de esto y nunca se suprime. Pero es que lo que ha dicho Pedro Sánchez y nada es lo mismo. Claro. Parece una propuesta hecha anticasado. Digo anticasado, ¿por qué? Pedro Sánchez dice que no se supriman los aforamientos para los políticos solamente cuando cometan un crimen, se suprimen cuando cometan un crimen que no sea en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, Pablo Casado, porque lo del máster no está en el ejercicio de sus funciones. Claro. Pero eso no son los temas habituales. El 90-95% estamos hablando de corrupción. Claro. Y esos son en el ejercicio de sus funciones. Esos delitos de corrupción quedarían amparados por el aforamiento. Claro, exacto, con lo cual es no proponer nada. Lo digo, una propuesta anticasado, en el sentido de que a quien le perjudica claramente es a Pablo Casado. Claro. A no ser que el Tribunal Supremo lo impute antes y no tenga efectos retroactivos la reforma, y desde ese momento pues ya está en el Tribunal Supremo. Pero la esencia está en la corrupción. El político que comete un delito porque recibe dinero a cambio de una obra, en fin, que es el caso típico, clásico, ese es en el ejercicio de sus funciones, y en esos no suprimes el aforamiento, absurdo. Claro. Además, estamos hablando de una cifra de aforados en España de entre 200.000 y 250.000 personas, porque también incluye todos los jueces, que también están aforados, claro, es decir, los procesos seguidos contra los jueces. Es un número muy alto y claro que debería suprimirse. Es que somos campeones mundiales en esto del aforamiento, no hay nadie que tenga tantos. En Estados Unidos hay 5 personas, en Francia 3. No tiene comparación posible
5, 3, de 1, 2, 3, 4, 5, y aquí hablamos de 200 y pico mil. Claro, es un privilegio que tienen los políticos y los jueces que no se corresponde con la justicia, en definitiva, del juez predeterminado por la ley, que es el que te tiene que tocar de acuerdo con el sitio donde se ha cometido el delito, que es el lugar de la competencia. Pedro, nos ha quedado claro qué es un aforamiento, nos ha quedado claro cuál es la situación actual y cuál sería después de esta reforma exprés de la Constitución que propone Pero es que Pedro tocar Sánchez. La Constitución para esto me parece absurdo. Me parece bien si quieres suprimir los aforamientos totales, pero suprimir los aforamientos para los casos de políticos cuando no estén en su... Pero vamos a ver si esos hay poquísimos. Claro. No tiene ningún sentido. Claro. Comentábamos que la verdad es que la proporción entre los aforados que hay en España y los que hay en otros países europeos es un poco, a veces, sonroja, sonroja, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Alemania no tiene aforados, no tiene esta figura, pero Francia creo que son 10 aforados, en fin, son unas cifras muy, muy pequeñas. ¿Qué te parece la polémica que se ha generado en torno al aforamiento de los miembros de la Casa Real? Sí, tampoco deberían ser aforados y la figura del rey tampoco debería ser inviolable. Pero parece que esto ha despertado cierto revuelo entre algunos partidos, ¿no? Que han salido en defensa de mantener esa inviolabilidad de la figura del rey. El PSOE no ha propuesto tocar la inviolabilidad del rey, únicamente lo han propuesto Podemos, los nacionalistas vascos y los nacionalistas catalanes, que le tienen particular manía al rey por su famoso discurso del 3 de octubre, después del referéndum. Y la otra noticia de la semana que quisiera mencionar brevemente es que ha utilizado el Partido Socialista y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un truco para impedir que el Senado pueda vetar los presupuestos. En una reforma de la Ley de Violencia de Género, destinada a dotar de mayor formación a los jueces en materia de violencia de género, la ley era para eso, han introducido una enmienda es una modificación, una propuesta de cambiar la ley, con un nuevo artículo que hace referencia a que permite, en definitiva, que el Senado no pueda vetar los presupuestos. ¿Por qué? Porque en el Senado tiene mayoría el Partido Popular y no quiere, evidentemente, que el Senado le vete los presupuestos y hace trampa. Y además parece que va a prosperar porque es legal. Y según ha dicho el PSOE, es una trampa, entre comillas, o un truco, o una, digamos, una vía que es legal y que también han utilizado otros partidos cuando estaban gobernando. Sí, algo sorprendente en cualquier caso que se utilice una ley de violencia de género para modificar e impedir que se puedan meter unos presupuestos. Bien, es síntoma del deseo que tiene Pedro Sánchez de perpetuarse con sus 84 diputados, pase lo que pase, y como evidentemente necesita los presupuestos para aumentar el techo de gasto y para poder adoptar las medidas sociales que quiera adoptar, con incremento del gasto, pues utiliza lo que sea para seguir en el poder, en definitiva, y no tener que convocar elecciones. Mientras tanto, esa petición de convocatoria de elecciones ya es una realidad, ya se la han hecho los miembros de la oposición, en especial hoy el Partido Popular. Pablo Casado le ha pedido al presidente que convoque rápidamente y urgentemente elecciones. Veremos qué pasa, Pedro. Ya aquí pues nos sorprendemos cada día con una historia nueva. Historias que comentamos aquí en este programa, siempre a primera hora de este programa. Gracias, una semana más. Gracias a ti y muchas gracias, Información TV. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Bueno, pues nos vamos a publicidad y enseguida continuamos con más temas. Hasta ahora mismo.